Bueno, tenemos a nuestro invitado, la palestra es suya, el formato va a ser que nuestro invitado va a hablar, ¿no? Más o menos, pongámosles media hora o algo por el estilo, o más largo, dependiendo su presentación, su conversación, y pues luego abriremos el espacio para las preguntas que quieran hacer todas y todos que están aquí el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, tiene la palestra invitado. Muchas gracias Ramón, Lady, Wilson, Sebastián, Ángel, Steven, en fin, todos los compas que se están juntando, Leo, Fernando, Graciela, Mayra, muy agradecido por el tiempo compartido. Realmente para mí es un privilegio propiciar este intercambio con ustedes. Yo más bien quisiera poder conversar con ustedes, ojalá se pueda trabar una conversación fluida para explorar diferentes temas de coyuntura, y bueno, realmente muy honrado de ser parte de esta invitación. Siempre es un placer para mí compartir con mis hermanos y mis hermanas migrantes. Bueno, son tantas cosas las que están pasando en el país, ¿no? Y me hago eco de las palabras que compartía la compañera. No podemos hacernos los desentendidos con lo que está ocurriendo con la violencia machista en el Ecuador, ¿no? Así que lo primero, compañeros, es pedirles a todos, a todas, si están de acuerdo, un minuto de silencio por todas las mujeres ecuatorianas asesinadas en lo que va del año. Yo tengo una cifra un poco más dramática. Hasta el 15 de noviembre de este 2021, en nuestro país, hasta el 15 de noviembre, se registran 172 femicidios. Esto significa que cada 44 horas una mujer es asesinada en Ecuador. Y esto es un escándalo y no puede pasar desapercibido. Así que tomemos conciencia, compañeros de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo, ¿no? Y les ruego entonces un minuto de silencio en memoria de ellas. Ni una más, compañeros. No podemos seguir normalizando el terrorismo machista. A veces se me antoja un poco suave, ¿no? El apelativo de la violencia de género. Yo creo que hay que decir las cosas como son. Terrorismo machista, compañeros. Debo confesarles que empiezo esta conversación profundamente indignado por las declaraciones de nuestra flamante primera dama de la República. Supongo yo que ya deben estar al tanto. No hace falta reproducir sus palabras violentas, pronunciadas no solo desde un privilegio de clase, de lo más grotesco, sino sobre todo desde la más profunda ignorancia, ¿no? Cero empatía, puro curuchupismo pendejo, perdónenme ustedes la expresión. Así que nada, resulta indignante, ¿no? Toparse con declaraciones de este estilo, justo en el día en que estamos haciendo conciencia sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. Y esto desvela además, digamos, la dimensión del problema que estamos enfrentando, ¿no? Que el gobierno nacional adopte como vocera oficial del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a esta señora impresentable, bueno, es un síntoma más de la decadencia a la que estamos asistiendo en el país. El retroceso es inmenso, compañeros, es espeluznante. Y es un retroceso que se da en todos los niveles, además. El solo hecho de que haya vuelto la figura anacrónica de una primera dama, bueno, ya es señal inequívoca de la grave crisis en la que estamos. Que no solo es una crisis política, ojo, no es una crisis política o económica simplemente, es ante todo una crisis moral. Hoy observamos a los mismos canallas que ya destruyeron el país, bueno, que lucen envalentonados, ¿no? Parece que empiezan a disfrutar sus caprichos. Y en contrapartida, la gente decente, nosotros, ustedes, los de abajo, los migrantes, parece que lucimos un poco amilanados, quizá en estado de shock, cohibidos, sufrientes, sí, pero sin capacidad de reacción. Y parece que nos está costando organizarnos, ¿no?
para decirle basta de una buena vez a la ignominia. Y esto no hace más que desvelar, insisto, la magnitud del desafío que estamos enfrentando. Tenemos una responsabilidad histórica, compañeros, y es articular los dolores de nuestro pueblo en una misma voluntad general, en una misma voluntad colectiva, un nosotros político, que sea capaz de enfrentar a este gobierno de élites que nos está hipotecando el futuro, nos están matando la patria a plazos, están desarmando la patria y no podemos permitirlo. Así que arranco de esta manera, invitándolos a convertir su indignación en cambio político. Es importante que se propicien este tipo de intercambios porque son intercambios que nos ayudan primero a reconocernos, ¿no? No estamos solos, somos muchos más los patriotas, padecemos los mismos dolores, tenemos las mismas ansiedades, las mismas inquietudes, compartimos la misma incertidumbre, la impotencia, la frustración. Yo lo estoy viviendo también ahora, desde afuera del terruño, en España. Es difícil, ¿no?, digerir lo que está ocurriendo en la patria desde afuera. Uno siente impotencia, uno siente una profunda frustración, rabia. Pero ahora nos toca compartir también la lucha, compañeros. Y nos necesitamos unidos, más unidos que nunca, en este contexto jodido que nos toca enfrentar. Deponiendo también nuestras diferencias, ¿no? Abandonando ciertas críticas destructivas. Me refiero a las críticas destructivas, que nos alejan del objetivo. No podemos estar dispersos. No nos alcanza con elevar nuestras voces de manera individual, ¿no?, de particularizar nuestras luchas. No, hoy nos toca juntarnos. Debemos organizarnos en la construcción de ese bloque histórico que sigue siendo un gran pendiente. Así que nada, compas, yo les agradezco, ¿no?, por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Estoy dispuesto a escucharlos. Me gustaría que discurra esta conversación de forma fluida. Y estoy presto también a aprender de sus reflexiones. Entiendo que vamos a tocar algunos temas de coyuntura, así que cuenten conmigo. Lo hago con el mayor de los gustos. Si quieres, Ramón, tú me puedes indicar cuál sería el tema con el que podríamos arrancar. Sí, justamente teníamos un compañero que quiere hacer una pregunta, Esteban, pero antes de eso, sí quiero poner un poco en contexto, ¿no? Y gracias por ese gran preludio que acaba de hacer a su presentación, ¿no? Y porque no se aleja de toda la crisis, porque es otro tipo de crisis los mensajes el día de hoy de la primera dama, y realmente alguien me decía a mí que esa es su ignorancia y que no conocen del tema. Y yo realmente, personalmente, pienso que no es ignorancia como tal, sino que realmente es su visión del mundo, ¿no? De cómo son las cosas. Pero bueno, teniendo esto en contexto, aparte de esta crisis, que sería moral, social, en este caso, no tengo la palabra correcta, pero vivimos una crisis carcelaria, vivimos una crisis también, pues se podría decir, moral y de escándalo con el tema de Pandora. Yo diría una crisis democrática porque la asamblea no está haciendo lo que debería hacer, y vemos los resultados de eso con la baja en la popularidad de Lasso, que han salido esas últimas encuestas donde 7 de cada 10 ecuatorianos de perfiles de opinión, ¿no?, la encuesta, critican opinan de la presidencia, de la gestión del presidente Lasso como mala. Entonces, antes de la pregunta de Esteban, sí me gustaría que nos dé un análisis introductorio, se podría decir, en baja la popularidad de Lasso por la crisis o algunos inclusive dicen que simplemente fue inflado, ¿no?, que nunca era pro Lasso, sino que era anti-RC, anti-progresismo, y ese voto fue el que le dio la victoria. Pero bueno, ¿cuál es su análisis de esta situación? Y luego tenemos la pregunta de Esteban. Yo creo que, efectivamente, como apunta Ramón, estamos asistiendo a una crisis de régimen, ¿no? Una crisis política, una crisis moral, pero fundamentalmente una crisis de régimen, ¿no? Y esto nos sitúa en una situación, nos interpela, especialmente como progresistas, porque quizá más adelante puedo referirme a las dos derivas posibles, ¿no? Estamos viendo en algunos países, en España ocurre, en Brasil pasó, en Chile también está ocurriendo de una forma bastante inquietante, que a veces en estas crisis de régimen, cuando se rompen las viejas lealtades con la institucionalidad democrática de un país,
se empiezan digamos, a perfilar dos opciones, ¿no? La opción democrática, lo que autores como Chantal Mouffe, Rejón o el mismo Laclau habla del populismo, ¿no? Un populismo de raigambre popular, anclado en la democracia, pero también el populismo de extrema derecha, ¿no? Que es lo que está pasando en algunos países. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros como progresistas cedemos ese terreno, bueno, por una cuestión física, ¿no? Los vacíos que se dejan van a ser llenados necesariamente por otras corrientes. En este caso hay que tener mucho cuidado con la extrema derecha, esta derecha radicalizada, neofascista, que está circunvalando por el continente. Ahora bien, sobre el tema de la popularidad de Guillermo Lasso, ¿no? Yo creo que hay dos votaciones recientes en la Asamblea que evidencian con claridad meridiana quién es quién, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, compañeros. Esta semana ha sido particularmente intensa y ayuda a aclarar el panorama. ¿A quiénes representan nuestros legisladores? Se votó esta semana por una resolución una resolución que fue propuesta por el compañero Fausto Jarrín, ¿no? Intentaba dejar por sentado la tomadura de pelo que Lenín Moreno le hizo al país al largarse a Estados Unidos por un tiempo superior al autorizado por la Asamblea Nacional, ¿no? Este señor Lenín Moreno pidió unos meses para resolver algunos temas en Estados Unidos. Resulta que ya feneció el plazo y el hombre sigue ahí, ¿no? Paseándose impunemente por las calles de Miami. Me parece que era de sentido común que la Asamblea reaccione. Lo hizo Fausto Jarrín con una propuesta, se aprobó una resolución, se pide, entre otras cosas, que Lenín Moreno dé la cara, porque convenientemente ha resultado una invitación de la OEA, ¿no? Para que este señor se involucre dentro de este Ministerio de las Colonias, ¿no? Como me gusta definirlo. No recuerdo bien quién fue la persona que alguna vez lo calificó así. No sé si fue Galeano o el mismo Fidel. Ahora bien, miren las votaciones, ¿no? Esa resolución que se votó, fueron 100 votos a favor de que Lenín Moreno responda, ¿no? Miren sobre todo quiénes votaron en contra de eso. Ahí están los aliados de Lenín Moreno, ¿no? Entre otros, la bancada de Creo. Y otra votación particularmente interesante fue la que tuvo que ver con los Pandora Papers, ¿no? Miren ustedes, compañeros, quiénes fueron los asambleístas que se negaron a que el Poder Legislativo fiscalice las cuentas offshore de Guillermo Lasso. Un escándalo mundial. ¿Cómo puede ser que la Asamblea Nacional, que haya ciertas bancadas que simplemente se abstengan de cumplir con su rol constitucional, que es la fiscalización? La Asamblea dice, me lavo las manos, nosotros por aquí no tenemos nada que hacer, ¿no? Así que creo que las caretas ya se sacaron hace mucho tiempo, pero si alguien tenía alguna duda, bueno, ahora sí, creo que no hay forma de equivocarse, ¿no? Está claramente definido cuáles son las bancadas antipueblo, las que están apoyando a este gobierno de las élites, un gobierno de la vergüenza, de la ignominia, y quiénes son las bancadas que están representando genuinamente los intereses del pueblo, de la mayoría social. Yo francamente, compañeros, no veo muchas salidas, ¿no? Me parece que hoy por hoy debemos aferrarnos al instrumento más sagrado que tenemos en democracia, y es la Constitución de la República, la Carta Magna. Si cumplir la Constitución hoy por hoy ya es hacer la revolución en nuestro país, no necesitamos irnos más allá. Así que yo soy partidario de un mecanismo constitucional que se llama muerte cruzada, compañeros. Se trata de una figura perfectamente válida, garantizada por la Constitución, me parece que es el artículo 140, no estoy seguro, si lo tienen por ahí, léanlo por favor. Es un instrumento democrático para ponerle fin a un estado de grave crisis política y de conmoción interna. Insisto, es un instrumento democrático. ¿De qué golpismo hablan ahora? ¿No? Porque ahora se habla de golpismo. ¿Por qué le temen a la democracia directa? Es curioso, ¿no? Hasta hace unas pocas semanas, ustedes recordarán la entrevista que le hizo, el masaje mediático, para ser más exacto, que le hizo Carlos Vera a Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet. Se lo notaba muy canchero, ¿no? Al presidente Lasso con la amenaza de muerte cruzada, ¿no? Lo sugería. El hombre se sentía muy seguro, al parecer, ¿no? Dispuesto a todo.
Pero era cuestión de tiempo. El engaño tiene fecha de expiración y nuestros pueblos son mayores de edad, que nadie se confunda. Y ya son muchos los votantes de Lasso que se empiezan a dar cuenta de la estafa electoral. Ahora resulta que el pedido de muerte cruzada es un intento de desestabilización. ¿Cómo así? Golpismo, dicen ahora. ¿Cómo así? Si la muerte cruzada no es más que poner a disposición del pueblo el mandato del presidente y mediante un plebiscito revocarlo o ratificarlo. Hay dos opciones. Así que, si tan bien está haciendo las cosas, don Guille, ¿a qué le teme? Ustedes recuerdan cuando el presidente Correa puso su cargo a disposición, me parece que en el año 2009 o 2008. Bueno, esto es algo bastante parecido. La diferencia es que Correa no estaba obligado a hacerlo. Digamos que no existía todavía la figura de la muerte cruzada en la Constitución. Y bueno, ahora la Asamblea Nacional puede activar esa figura y con ello, creo yo, dar un paso decidido en la resolución de esta grave crisis política y conmoción interna que enfrenta el país. ¿Por qué estamos, digamos, tan inermes ante esta situación? Es lo que me pregunto yo, ¿no? Porque yo creo que estamos de acuerdo todos aquí que la situación en Ecuador es insostenible, cada vez es una situación más difícil de sortear. ¿Cuánto más hace falta? Es lo que me pregunto. ¿Qué más hace falta que ocurra? ¿Cuántos muertos más dentro de las cárceles? ¿Cuántos muertos más fuera de ellas? ¿Cuántas medidas antipueblo más estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuánta persecución, compañeros? ¿Cuántas privatizaciones más de empresas públicas? ¿Cuántos bochornos internacionales más? Pandora Papers, un auténtico escándalo mundial. Más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador, decía Guillermo Lasso, y lo consiguió. El mundo entero está poniendo su mirada en el país, pero claro, por noticias absolutamente desgarradoras y vergonzosas. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué más hace falta? ¿No? Para mí la única salida es la muerte cruzada. Ojo, no digo que esto resuelva las cosas, pero lo primero es erradicar el núcleo de todos los males. Nada bueno podemos esperar, compañeros, de este gobierno que ha nacido ilegítimo además. Guillermo Lasso no tiene calidad moral para pedir inversiones extranjeras en un país que él mismo se ha encargado de desfalcar con su evasión de impuestos. Un escándalo como Pandora Papers es impensable en Estados Unidos, por ejemplo, donde están ustedes, o en Europa. No digo que en Estados Unidos no haya sinvergüenzas que eluden sus obligaciones, pero digamos que un funcionario público debe tener un mínimo de ejemplaridad social, ¿no? Son valores inexcusables en cualquier funcionario público. En Europa es mucho más difícil que ocurra algo así, ¿no? Claro, se referencian siempre en Europa, en el primer mundo. Hablan de España como la madre patria, ¿no? Vienen acá a España a firmar la Carta de Madrid, ¿no? Con los fachos de Vox, la Carta de la Iberósfera. Les encanta el primer mundo, pero si sucediera algo así en España, por ejemplo, o en cualquier país de Europa, de la Unión Europea, esto no se sostendría en el tiempo. Así que nada bueno podemos esperar de este gobierno, que ha nacido ilegítimo. Un escándalo como el de los Pandora Papers no puede durar mucho tiempo, compañeros. Lasso ya debería estar afuera. En Europa, no solo eso, sino que seguramente debería estar sentado ante un juzgado, respondiendo por sus delitos. Estamos hablando de evasión fiscal. Estamos hablando de perjurio. Este señor mintió públicamente, un documento notarizado, mintió descaradamente sobre sus patrimonios en guaridas fiscales. Estamos hablando de testaferrismo, en fin, hasta traición a la patria, yo diría. Y claro, por fuera de estas implicaciones legales, estamos hablando fundamentalmente, compañeros, de un tema moral, un tema reñido con la moral, insisto, con la ejemplaridad pública, que debe ser inexcusable en la figura de cualquier funcionario del Estado. No se diga en la figura de un presidente de la República. Así que para mí, la opción es la muerte cruzada, es un mecanismo legal que tenemos ahora para sacar a este sinvergüenza de Carondelet. No sé qué opinen. Yo, en lo personal, estimado Abraham, soy partidario también de la muerte cruzada, ¿no? No tanto por lo que está pasando ahorita, sino como aplaudiendo o revocando un mandato, ¿no? Inclusive no es lo más extraño del mundo tener elecciones anticipadas, sea cual sea el motivo. En Canadá en Canadá esa es la situación ahorita, donde se anticipó, pero bueno, no todos los motivos son iguales, pero tampoco es algo
sacado de la nada de que la muerte cruzada ni golpismo, como también algunos sectores lo quieren poner. Esteban, no sé si estés listo con tu pregunta para el invitado. Te voy a quitar el mute, déjame buscarte. Justamente no lo encuentro, Esteban. Si estás ahí, levanta la mano. Tenía una pregunta hace poco, ya no lo veo, pero en cualquier caso, ahí está, perfecto. Disculpa. Hola, buenas noches, compañeros. Primeramente quisiera manifestar mi repudio ante lo que ha manifestado la primera dama. Estamos en el siglo XXI, compañeros, y esas ya no son formas de tratar, que una mujer tiene que permanecer callada ante cualquier tipo de maltrato. Ya no debemos permitir eso sobre la primera dama. Ella no se va a disculpar, no va a hacer ningún comunicado ni nada de lo que nosotros supongamos. Sobre los Pandora Papers, yo creo que es demasiado visible lo que está pasando. Y aunque tengamos todos los mecanismos y pidamos ayuda internacional, en este país no va a pasar nada. Van a seguir las persecuciones y lo mismo de siempre. Van a ocultar lo que pasó en el 2019 cuando defendieron a Moreno y todos los apoyaron. Y mi pregunta sería, a Abraham, que si va a prosperar este juicio de alguna otra forma, o tendremos que esperar que Estados Unidos o los otros paraísos fiscales en donde se encuentran en sus países emitan una sentencia para que el presidente sea destituido, antes de, esperando 2 años, 1 o 2 años, hasta más, casi que termine su mandato, o simplemente que ante la incompetencia del gobierno, nosotros los ecuatorianos, quien dice salgamos a las calles, porque vemos muertes, crisis carcelaria, la economía está muy mal y siguen los despidos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias por tu inquietud y por tu comentario, que lo suscribo enteramente. ¿Qué va a ocurrir? No me atrevo yo a anticipar un escenario. Dependerá también de cómo nos organicemos nosotros, ¿no? Porque más allá de que existen vías, mecanismos constitucionales, legales, para poder, digamos, forzar una situación que se cae por su propio peso, yo sí creo que es importante también que los ciudadanos estemos organizados en las calles, ¿no? Ejerciendo presión, ejerciendo ciudadanía. Tenemos que ejercer nuestra ciudadanía. Si fuera por un tema estrictamente legal, compañeros, no hay muchas vueltas que darle. Yo soy abogado, no soy especialista en derecho constitucional, pero realmente no hace falta ser un experto, ¿no? Hace falta solo leer lo que dice la ley, ¿no? De hecho, en el último dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción que solicita Guillermo Lasso cuando se presentó la primera masacre carcelaria en su gobierno, recuerden ustedes que Guillermo Lasso pidió un estado de excepción muy conveniente, ¿no? Porque además empezaban justo a proliferar manifestaciones de calle. Resulta que en ese estado de excepción ya Guillermo Lasso, él, con su puño y letra, porque firmó, estampó su rúbrica de ese documento, habla, entre las motivaciones, de conmoción interna, ¿no? Cuando él pide el estado de excepción, que es aprobado después por la Corte Constitucional, él puntualiza que él alegaba conmoción interna. En todo caso, en ese último dictamen de Corte Constitucional sobre ese estado de excepción, que hoy ha sido prolongado, que ha sido, digamos, sí, extendido, los magistrados de la Corte Constitucional definieron claramente lo que debe entenderse como grave conmoción interna, ¿no? Y básicamente se contemplan 4 presupuestos que los tengo aquí anotados. El primero es que la intensidad de los hechos debe afectar gravemente el ejercicio de los derechos constitucionales. Ustedes vayan preguntándose si se van configurando estas tipologías. El segundo es la afectación de la estabilidad institucional. El tercero, insisto, último dictamen de la Corte Constitucional, conmoción interna. Que la seguridad, que hay una afectación a la seguridad. Y por último, la Corte considera que se configura una grave conmoción interna
cuando se afecta la convivencia normal de la ciudadanía. Díganme ustedes si este no es un retrato de lo que está pasando con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué dice la Constitución sobre las causales para destituir al presidente de la República? Revisen, por favor, el artículo 130, numeral 2. Ahí está clarito. Causales para destituir a un presidente de la República. Numeral 2, que la Asamblea Nacional puede destituir a un presidente de la República en caso de producirse crisis política o conmoción interna. Yo creo que está clarísimo, francamente. Insisto, Guillermo Lasso no solo es un presidente ilegítimo, compañeros, que llegó al poder haciendo trampa, cometiendo el perjurio al declarar patrimonios incompletos, ¿no? En guaridas fiscales, porque ya está comprobado que tienen patrimonios en guaridas fiscales. Así que no solo es ilegítimo, sino que además se ha descubierto, bueno, como un perfecto inútil al que le queda muy grande el puesto. No puede ser que el costo del capricho sea tan elevado. Si el presidente de la República no se hace responsable de garantizar la vida de los ecuatorianos, entonces ¿quién? Pero claro, vemos a este señor empeñado en seguir lavándose las manos. Ahora le echa la culpa no solo al correísmo, ¿no? Porque hace poco escribió un artículo, hablaba de la esquizofrenia en Carondelet, ¿no? Este señor encuentra conspiradores en todos lados. Los 600 periodistas que lo investigan fuera, el correísmo, Leonidas Issa, ahora la Corte Constitucional también, ¿no? Es conspiradora. La prensa internacional, todos son conspiradores. En resumen, no se hace cargo de nada, ¿no? Me imagino que escucharon ustedes a esa lumbrera de vocero que tiene Guillermo Lasso, ¿no? Gijón creo que es el apellido. Sí, Carlos Gijón me parece que se llama este pobre hombre, ¿no? O sea que no hay brújula, son pronunciamientos realmente patéticos, de un nivel muy pobre. No solo carecen de contenido técnico, no tienen rigor alguno, pareciera que no tienen especialistas. Insisto, no hay brújula, no hay radar, que es otra palabra que se ha puesto de moda por estos días, ¿no? Sin radar en el delirio. No hay respuestas contundentes, puro bluff, puro postureo, pero no se plantea ninguna solución de fondo, puro maquillaje a esta estructura ruinosa. Así que eso, compañeros, gobernar un país va de hacer políticas públicas, va de hacerse cargo, no de declaraciones de buena voluntad, ni de fotitos con cara de circunstancia, ¿no? La situación se le escapa de las manos claramente al presidente de la República. La crisis política a la que estamos asistiendo es responsabilidad directa del gobierno nacional, las cárceles son responsabilidad directa del Estado, y al menos lo que se debería hacer, bueno, es emular lo que ya funcionó en el pasado. Ya tenemos un know-how que puede ser replicado. Desde mi punto de vista, a mí me parece que es prioritario recuperar esos elefantes blancos llamados Ministerio de Justicia. Recuerdan ustedes el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, que funcionaron, que pusieron a nuestro país como el segundo en la región, con menos tasas de criminalidad después de Uruguay. Miren ustedes las cifras de seguridad en los 10 años de Revolución Ciudadana. Son los datos. Eran las más bajas de la región después de Uruguay. Datos, 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 no relatos, datos duros. Así que hay que poner recursos en seguridad, pero es el Estado el que debe hacerse cargo, no los propios ciudadanos, a quienes seguramente se les va a ofrecer pronto, lo hicieron en campaña, la flexibilidad, ¿no?, para el porte de armas. Todo, si ven ustedes el paralelismo, al final las soluciones tienen que ver con nuestra iniciativa privada, ¿no? Frente a la inseguridad, vamos a armarnos privadamente cada uno, ¿no?, a defender lo suyo, la propiedad, ¿no? Porque todas las Lorenzas del Ecuador tienen propiedades, por cierto, ¿no? Yates, en fin, como es que dijo alguna vez el presidente Lasso. Así que nada, compañeros, yo creo que está muy claro. Desde el punto de vista legal, se ha configurado claramente la figura de conmoción interna, crisis política. El gobierno debe evitar más caos, debe evitar más muertes, no solo en cárceles, sino fuera de ellas. Y para eso es imperativo que se resuelva, entre otras cosas, la prisión preventiva, por ejemplo, de tantas personas que están encerradas sin sentencia. De hecho, ha fallecido la semana anterior un señor que tenía una boleta de excarcelación. Estamos hablando de un crimen de Estado, por favor. Hay gente que está ahí por delitos menores, está hasta por alimentos. Es cuestión de emular las cosas buenas que se hicieron en el pasado. Necesitamos centros de rehabilitación social, debidamente dotados de tecnología, debe implementarse, qué sé yo, un sistema de inteligencia carcelaria. Yo no soy un especialista en esto, pero son cosas de sentido común.
lo mínimo esperable de un gobierno promedio. Lo que sí tengo claro, me queda muy claro, es que ninguna de estas medidas, compañeros, ninguna sirve si no se tocan, digamos, las condiciones materiales que provocan, que generan el aumento de la criminalidad. Si no reducimos la brecha de desigualdad, es arar en el mar, ¿no? Y claro, para lograrlo quizá deberíamos empezar por la justicia distributiva, ¿no? Se me ocurre que sería una muy buena idea empezar por dejar de evadir impuestos, ¿no? Y ojalá este ejemplo lo pongan nuestras autoridades. Muy clara la respuesta, Abraham. Y sí, ¿no? Carlos Gijón, este vocero del gobierno, que parece muy parecido a como el gobierno anterior también, teniendo en cuenta los medios de comunicación, prácticamente pautaron y entregaron frecuencias, y bueno, parece que es ya estereotipo de estos gobiernos que quieren controlar todo, hacerse un solo con los medios. Y esta improvisación, ¿no? Esta improvisación en el gobierno que es tan, ¿cómo se dice? Yo veo la improvisación y tienen no encuentro la palabra, tiene una correlación con el populismo. No necesariamente es que eso es lo otro, pero es como estarlo viendo. Cuando hay un populista en el poder, hay improvisación, ¿no? Y no se conoce realmente la materia de gobernar. Tenemos tres preguntas. Vamos a darle la mano está nuestro compañero Toño Cañarte con la mano alzada, Noticiero TV Digital, está Fernando Tuaquiza y está Edgar Villavicencio. Bueno, ahora solo están, ok, perfecto, están los tres. No sé, Abraham, si quieres las tres preguntas en un solo, uno por uno, y ahí luego respondes a las tres, o quieres responder una y luego la otra, y así. Sí, yo creo que podría funcionar, escuchar las tres preguntas, de repente coinciden los compas y se puede ensayar alguna respuesta que absorba todas las inquietudes. Perfecto, entonces le vamos a quitar el mute al compañero Toño Cañarte, luego al compañero Fernando Tuaquiza y luego a Edgar Villavicencio. Compañero Toño puede hablar. Gracias, Ramón. Abogado Abraham, muy buenas noches, buenos días allá en España, o buenas madrugadas. Saludos a todos aquí en el encuentro 54, a los amigos de Acción Revolución California. Abraham, hubo una entrevista en CNN el 13 de abril que le realizó Fernando del Rincón al señor Guillermo Lasso, y el señor Lasso dijo en esa entrevista, en el programa Conclusiones, dijo, abro comillas, en el Ecuador no habrá impunidad, punto, no habrá política de persecución, punto, no llego con una lista de personas a las que quiero ver en la cárcel, pero el Poder Judicial tiene el deber de actuar, aseguró el señor Guillermo Lasso. Posteriormente, en el desarrollo, después de lo que amaneció el 5 de octubre de este año, con el caso de Pandora, a nivel mundial un escándalo para Ecuador, volvió a ser noticia Ecuador a nivel mundial por el escándalo. ¿Cómo ve usted que la Asamblea debió elegir una comisión para que se investigue de manera real el caso Pandora Paper y no confiar en la comisión de fiscalización, que ya todos saben quién la preside? Abraham, sus expresiones, por favor, conociendo de su verticalidad, honestidad, transparencia, para generar información que se transforma en un derrotero para todos los ecuatorianos y quienes no residen acá en el continente, sino en otras ciudades acogidas en el mundo. Gracias, Abraham. Perfecto. El compañero Fernando Tuaquiza puede realizar su pregunta. Ok, gracias. Buenas noches con todos los compañeros. Abraham, buenas noches. Bueno, antes de nada, felicitar por esos videos que los haces, son muy
muy buenos, muy directos, y eso ayuda mucho a la ciudadanía para entender los temas. Justamente quería tratar dos temas. El primero, tú has hablado de que la muerte cruzada es lo ideal. Claro, tenemos claro, de acuerdo también a las indicaciones, sugerencias de Rafael Correa, del propio Andrés Arauz, que la muerte cruzada es lo ideal. Pero ¿cómo hacer si no tenemos los votos suficientes para poder plantearlo en la Asamblea? La pregunta es, ¿qué hacer en ese caso? Y el otro tema es igual, también te referiste a que el traidor de Moreno, que está allá en Estados Unidos, como que nada, teniendo en cuenta que él salió de aquí del país eh, enviando el permiso o lo comunicado a la Asamblea Nacional minutos antes de viajar. Y resulta que está ya, insisto, como que nada, ¿quién está averiguando, quién comprobó si de verdad él estuvo dando clases en en una universidad de Estados Unidos? Seguramente fue una sola charla y de hecho él se ha abusado de esa forma. Igual como está, la pregunta también es, ¿qué está pasando con el Contralor? El Contralor supuestamente está detenido, me refiero al corrupto de Celi, y nosotros con el tema de Pandora Papers, con el tema de, de la crisis carcelaria, de pronto como que nos olvidamos de cosas tan importantes como es el Contralor. Y acá en Quito también hubo una persona, un nefasto, que es el Inepto Rodas, el alcalde que se fue robando un poco de dinero de la ciudad. Pero ¿hay alguien que esté haciendo un seguimiento a eso? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por esa pregunta. Y tenemos la pregunta de Edgar B. Vicencio. ¿Puede hablar? ¿Puedo hablar ahorita o no? Sí, sí. Ok. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, gracias por tomar mi palabra, pero aquí tengo dos preguntas. Una es, Abraham, tú estás hablando de hacer las cosas de una manera democrática. Nosotros como inmigrantes hemos tratado todo el tiempo de hacerlo de la manera democrática, porque aquí en Estados Unidos es la manera como funcionan las cosas. Hemos querido de hacer de mil maneras la misma fórmula en Ecuador, pero eso no funciona. Ejemplo, en el caso de Lenín Moreno, solicitamos la revocatoria y no se hizo. El CNE no lo permitió, porque pues tiene ya sus compromisos pactados y no lo van a hacer, nunca permitieron. Y estamos incluso promoviendo una revocatoria de asambleístas y sabemos que eso no se va a dar. Entonces, democráticamente eso no va a funcionar. Pienso que es una forma así un poquito utópica pensar que democráticamente eso va a suceder. Entonces, la única fórmula que nos queda es simplemente salir a las calles, como tú lo dices. Pero también miramos que incluso los sindicatos de trabajadores están a veces compactados con el gobierno, ya tienen acuerdos y no hacen nada porque pues han apoyado muchos de ellos, incluso al gobierno de Lazo. Tenemos incluso a los movimientos estudiantiles. Yo como estudiante del Mejía me acuerdo que teníamos la FESE, la Federación de Estudiantes Secundarios, la FEUE, Federación de Estudiantes Universitarios, que éramos autónomos aparentemente, pero también estábamos infiltrados. Recuerden que tenemos a Lenín Moreno, tenemos a Larrea del MIR, que nos motivaban a salir a las calles, pero al mismo tiempo nos manipulaban, porque eran sus intereses que estábamos protegiendo, que estábamos cubriendo. Entonces, ahora yo pienso que Ecuador ya está más despierto. Entonces, pero mi pregunta y ahorita mi dilema realmente es de que el movimiento progresista de izquierda, como nosotros nos identificamos, no están tocando esas puertas de los estudiantes. Estamos dejando que el movimiento indígena se haga cargo de todo lo que está pasando en Ecuador. Pero el movimiento estudiantil era el que siempre levantaba voces, tumbaba gobiernos, decía muchas cosas. Era la voz del pueblo, el movimiento estudiantil. Ahora estamos dejando ese papel al movimiento indígena y ya estamos viendo los resultados con Pachacuti, que están vendidos a Lazo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita para que la dirigencia, el movimiento
progresista, llámese Revolución Ciudadana, llámese quien sea, que vaya y golpee esas puertas y haga una formación política con esos dirigentes que se identifiquen con la causa del pueblo, que es lo que nosotros antes lo hacíamos, años atrás. Yo no veo que se está haciendo nada. Mientras no se haga nada, todo ese fijo es un sueño. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Perfecto, muchas gracias por esas preguntas. Ya está habilitado el micrófono para Abraham. Déjame ver. Se le está habilitando el micrófono, no sé, ahí, no. Se le está habilitando el micrófono, no sé, Wilson tal vez nos pueda ayudar, pero no sé si el compañero está... Don Abraham. Ahí, compas, ¿me escuchan ahí? Perfecto, ahí sí. Ahí. Disculpe, sí. Bueno, gracias. Gracias Edgar, Fernando, Jimmy, por sus inquietudes. Creo que unas preguntas ya quizás fueron ya abordadas, ¿no? Cuando hablamos de cómo se está moviendo la asamblea, ¿no? Ya sabemos quién está a cargo de la fiscalización de la asamblea, una persona que está muy alineada con Guillermo Lasso, me refiero a Fernando Villavicencio, ¿no? El tema de la muerte cruzada, ¿qué pasa si no hay votos? Bueno, toca organizarse también, hay otros mecanismos constitucionales, el derecho a la resistencia, tenemos derecho también a expresar nuestra voz en las calles. No es fácil, compañeros, o sea, yo no tengo una respuesta muy clara, muy nítida sobre qué debemos hacer. Lo que me queda claro es que no podemos mantenernos indiferentes, no podemos cruzarnos de brazos. Y comparto la frustración, en este caso de Edgar, ¿no? La desconfianza que hay sobre los mecanismos, digamos, institucionales. Pero yo creo que es el momento, primero, de elevar nuestra voz, ¿no? De organizar la rabia. Y para hacerlo, atención con esto, no necesariamente tenemos que apelar a una identidad que tenga que ver con los valores de donde procedemos políticamente, sino fundamentalmente al sentido común de la gente. Es decir, no se trata de decirle hoy a la gente, señora, señor, usted tiene que ser de la Revolución Ciudadana si quiere salir de este escollo. Usted tiene que ser de izquierda, señor. No, en este momento nuestro llamamiento ahora mismo debe ser a apuntar a hermanar a la gente decente, a la gente patriota, porque somos más. Es decir, la apelación debe ser, señor, usted tiene que ser decente, y como tiene que ser decente, juntémonos en esta causa. Nada más que eso. Porque estas cosas que estamos diciendo, compañeros, son cosas en las que cualquier persona normal y sensata podría estar de acuerdo. Hay que tomar en cuenta algo. En los momentos de crisis política como la que estamos enfrentando, se radicaliza la oportunidad de construir algo nuevo, ¿no? Y lo decía hace un rato, esto puede tener dos vertientes, dos salidas. Una salida por la izquierda, que es lo que nosotros representamos, pero también puede tener una salida por la derecha, la crisis política, ¿no? Y si no llenamos esos huecos, nosotros, bueno, lo llenan los otros. Hay que tener mucho cuidado en este caos que se está generando en el país, porque pueden emerger figuras a lo Bolsonaro, a lo Vox, a lo Trump. No nos confundamos, hay un trumpismo latinoamericano que se está fraguando. Entonces, claro, hay una materia prima en este momento de crisis con la que podemos trabajar, ¿no? Y el llamado es a reconstruir la patria de los derechos, la patria de la decencia, mi patria, nuestra patria, que es todo lo contrario a Guillermo Lasso. ¿Qué se puede hacer? Insisto, no es una pregunta fácil, ¿no? En política lo que hay que hacer es acumular poder. Y eso significa que la clave, primero, es la autoorganización. Tenemos que autoorganizarnos, hay que hacer un trabajo de base en los barrios, crecer poco a poco, hay que apuntalar el partido político, que este es un tema fundamental, y entiendo que se lo está haciendo, con dificultades, a veces con ciertas contradicciones, con críticas,
algunas constructivas, otras destructivas que hay que rechazarlas inmediatamente. Pero es importante arrancar desde la autoorganización. Y es importante tener un instrumento, un vehículo, para poder, digamos, dar la lucha de una forma más potente. Yo creo que cuanto más débiles somos, bueno, más importante es agarrarse a los instrumentos que tiene el enemigo. Hay que ser hábiles. El problema es que a veces a los débiles, a los que no tienen nada, solamente les queda la ley, ¿no? Y el Estado. Porque es verdad que el Estado ha sido un instrumento de dominación de la clase, ¿no? Los marxistas más ortodoxos recitan, ¿no?, esta frase, ¿no? El Estado es el dispositivo que permite a las clases económicamente dominantes ser la clase políticamente dominante. Eso es verdad, en parte, pero también ha sido el Estado, digamos, y lo vimos con la Revolución Ciudadana, digamos, el principal instrumento de redistribución de las cosas. Ha hecho falta una ley de trabajo, una ley laboral, que puede ser una mierda, pero que al menos sirve para que no haya esclavitud formal. Entonces no rechacemos de entrada los mecanismos institucionales que tenemos a disposición. Tratemos de ejercitarlos. Y tenemos unos representantes bastante buenos en la bancada de la Revolución Ciudadana. Démosles nuestra apuesta, nuestra confianza, pero apoyémoslos también desde nuestras humildes trincheras, ¿no? A los débiles en este momento solo nos queda el derecho y el Estado. Democracia sin derechos sociales no es democracia, compañeros. Así que también es una buena idea empezar a enarbolar la bandera de la democracia. Insisto, no se trata de abjurar ideologías, cuidado. Yo no estoy diciendo que renunciemos a nuestra identidad de izquierda. No, en absoluto. Sintámonos orgullosos de lo que somos. Pero en este momento tan jodido que estamos enfrentando, conviene explorar otras geografías políticas. No hace falta trincherarnos en la identidad política del correísmo ni siquiera, o de la izquierda, no. Los demócratas, compañeros, los patriotas, la gente decente. Somos los demócratas, la mayoría, los de abajo contra los de arriba, contra las élites, contra estas minorías ruidosas. Lucha de clases. Entonces, insisto, hay que ejercitar una nueva estrategia, hay que empezar a explorar nuevas tácticas, porque al menos, digamos, esta defectuosa democracia nos permite dejar un papelito dentro de una urna en un colegio electoral cada 4 años, y hay que trabajar por eso, ¿no? Hay que empezar a trabajar en la cultura política, porque lo principal es no elegir mal, no volver a elegir mal. Hemos elegido a un banquero que estuvo involucrado con el feriado bancario. Imagínense ustedes cómo está flaqueando la memoria histórica de nuestro país. Que hemos elegido a un tipo que fue superministro de Economía de Yamil Mahuad. Es que es increíble tener que digerir esto. ¿Qué pasó con la memoria histórica? ¿Y qué pasa también con los jóvenes? Estamos trabajando la memoria de los jóvenes que no vivieron esos momentos, pero que deben tener muy presente la historia. Hay que empezarse a mover en todos estos terrenos, compañeros. Yo en lo particular, desde mi humilde trinchera, estoy tratando de hacer una apuesta por la formación política. Esto no tiene resultados inmediatos, los tendrá sí en el mediano plazo con seguridad. Hay que apostarle a la siembra, la formación política, la memoria histórica, para evitar que estos escenarios se vuelvan a producir. Un carril largo que hay que tener en cuenta. Pero en el carril corto, en la coyuntura, tenemos que dar también otras batallas, ¿no? Y hay que dar las batallas por el poder institucional, para poder cambiar ciertas cosas. No les tengo yo una respuesta muy clara sobre cómo podemos hacer. Es muy difícil, compañeros, pero no podemos estar de brazos cruzados, ¿no? La indiferencia es el peso muerto de la historia, decía ese grande, el Antonio Gramsci, que escuché, por cierto, a Ramón la semana anterior, una disertación magistral sobre Gramsci. Entonces, nada, compañeros, tenemos que resistir, pero esta resistencia debe ser creativa, no una resistencia inmóvil, una resistencia creativa, activa, proactiva, ¿no? Y hay muchas trincheras para resistir. Hay quienes a estas alturas inclusive desestiman este tipo de intercambios digitales. Me topo con esto a diario. Compañeros de nuestra orilla, que nos señalan por intentar elevar una voz, ¿no? Por intentar proponer alternativas desde lo virtual. Francamente, yo no puedo hacer mucho desde España, compañeros. Es la forma como yo puedo aportar en el ejercicio de conciencia. Hago algún video para despertar conciencias,
trato de involucrarme con compañeros valiosos para apostar a la formación política. Sin embargo, esos esfuerzos modestos son señalados por compañeros de izquierda, supuestamente, que se creen muy puros, muy puristas, que lo que hacemos tiene un tufo pequeño burgués, es la palabra que se desliza con facilidad. Esa izquierda caduca, purista, cómoda, que está refugiada en la autocomplacencia de los textos, de las liturgias en los que se mueven, pero que no tienen ninguna vocación transformadora, esa izquierda le hace mucho daño al proceso. Debemos empezar por sanear un poco también nuestra propia cancha, ¿no? Esa gente que se ha convertido en la mejor caricatura que ha fabricado la derecha sobre la izquierda, nos está haciendo mucho daño. Así que tenemos que empezar a organizarnos, y organizarnos en diferentes trincheras, ¿no? En la calle, resistencia activa. En medios de comunicación, por supuesto, esa es una batalla que hay que dar. En medios de comunicación, si Lazo está ahí, una de las razones por las que sigue ahí atornillado en Carondelet, es porque cuenta con el favor de muchos medios de comunicación. Esto no es un tema de somos los que estamos en territorio, somos los únicos que podemos salvar el país. Seguramente serán los primeros en el frente de batalla. Pero esto es una suma de voluntades, compañeros. Así que es una buena idea propiciar estos intercambios para tener mayor claridad sobre las tácticas, las estrategias que debemos apuntalar. No sé si hay alguna pregunta que no haya sido absuelta del todo, creo que me fui por otro lado, pero sentía necesidad un poco de hacer conciencia sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de organizarnos, de prepararnos y de no autoflagelarnos de una forma muy agresiva, ¿no? Tenemos que organizarnos, criticar, sí, de forma constructiva, siempre y cuando nos permita avanzar, pero no quedarnos en esa crítica que nos auto boicotea nuestra voluntad de salir adelante, de resolver este escollo. Ramón. Muy bien, muy claro, Abraham, gracias por eso. Y bueno, aquí tenemos compañeros de medios de comunicación, tenemos compañeros de las juventudes, compañeros migrantes, compañeras mujeres, claro que sí. Y pues vamos a tener las dos últimas preguntas por el tema de tiempo. Ya son las 10:04 acá en Ecuador, son las 7 de la noche en California y sabemos que es muy, pero muy tarde en Europa. Así que Manuel Herráez Ordóñez y luego el compañero Rubén Lor tienen la palabra, primero Manuel, luego Rubén, para que hagan sus preguntas cortas, una seguida después de la otra, y nuestro invitado pueda concluir con esas preguntas. Tiene la palabra Manuel. Sí, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Yo muy complacido por lo que nos hace concienciar el caballero. Admiro mucho sus videos y los difundo. Es una manera también de luchar contra, si se puede decir, la corrupción política. Yo pienso que el lugar donde que nos podemos concentrar de todas las, a ver, todos los aspectos políticos y carreras políticas, ideologías políticas, es en crear una ciudadanía anticorrupción. En ese punto yo creo todos podemos converger, ya sea del Partido Social Cristiano, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del lado de todos, pero formar una ciudadanía anticorrupción y cada ciudadano hacerle concientizar que empiece desde la familia, desde sus amigos, vecinos, de conversa a conversa, ir concientizando, y esa es la mejor lucha que ha dado resultados en la historia. Lo que pasa es que por la comodidad y no sentirnos incómodos en medio de una conversa, no topamos el tema eficaz que hay que formarnos desde nosotros, autoformarnos, porque esperar que de alguna forma el gobierno ceda es muy difícil. Lo que sí debemos es ganar espacios y convertirnos, si es posible, en virus políticos y incrustarnos en el gobierno y empezar desde ahí a labrar y espacios para derrocarlos desde adentro, como nos hicieron a nosotros. Yo creo que hay que poner un punto en la llaga, porque si nosotros no nos disfrazamos de alguna forma para meternos en el gobierno, en cualquiera de los espacios, desde ahí fabricar. Y no significa esto que nosotros cambiemos nuestra ideología política y nuestra verdadera identidad. Simplemente hay que ser, ¿cómo se puede decir? Decidido. Critique quien nos critique,
pero hay que destruir al gobierno desde adentro, porque desde afuera está muy complicado. No nos hacen caso ni a las leyes, ni a las pequeñas marchas que conseguimos, pero sí nos van a hacer caso cuando estemos ya empoderados. Eso nomás era mi comentario y muchas gracias por atenderme. Rubén Nor puede hablar. Gracias, Ramón. Saludos. Lo esperamos el día sábado en la parroquia Crucita y acompañándonos a los demás eventos de la agenda de la compañera Marcela, Ramón y a todos los compañeros que estén desde la provincia de Manabí. Un saludo a Abraham y a todos los compañeros que están conectados desde todas partes del mundo y del Ecuador. Bueno, yo quería reconocer y resaltar la parte final que menciona Abraham, porque lo venía escuchando y yo creo que es un poquito a veces reiterativo y repetitivo, y tenemos un escenario evidente de todos los poderes tratando de solapar y de alcahuetear al poder, en este caso a Guillermo Lasso. Y yo creo que los esfuerzos que hacen nuestros compañeros desde la Asamblea, nosotros desde los medios de comunicación, de redes sociales, son insuficientes ante el poder manipulador no solo del país, sino de la región, obviamente dominado desde sectores hasta de Europa y de Norteamérica. Ante aquello la organización, ante aquello la madurez, ante aquello el entendimiento. Yo creo que, y decía que resaltaba el tema de Abraham cuando menciona que tenemos que fortalecer la organización política. Sí, es verdad, pero también considero que va a ser necesario justamente el fortalecimiento de la tendencia, ¿sí? Porque yo creo que desde los otros sectores, desde las otras agrupaciones de izquierda también tiene que darse ese salto que posiblemente lo estamos dando nosotros desde la Revolución Ciudadana, de entendimiento de que por más diferencias que históricamente ha tenido la izquierda y que en su momento las pudo conjugar y llevar al poder en el Ecuador Rafael Correa, como que volvieron a sus andanzas históricas de las disputas y de las divisiones internas dentro de la ideología, y entender que si no logramos hacer esa fortalecimiento y unificación de fuerzas, tanto como organizaciones políticas de izquierda o afines de centro, difícilmente vamos a lograr consolidar temas o por lo menos dar respuestas contundentes a este momento histórico de la región, no solamente del país, sino de la región. Decía el compañero Manuel, es cierto, los principios de la humanidad están sentados en todo el mundo, ¿no? La honestidad, la transparencia, justamente la ideología política. Pero la vida es política y para un banquero es normal explotar. Yo hoy día conversaba con un padre de familia de una escuela de mi hijo, me decía que a él no le tenían asegurado en la industria del trabajo, que lo votaron y que él amenazó con denunciar y lo reintegraron, pero sin embargo sigue. Pero para esta gente que está lucrando y es un exportador, sin embargo está lucrando y es normal para ellos hacerlo. Para ellos no es corrupción, para ellos es normal. Entonces la perspectiva que tenemos uno de lo que es honestidad, lo que es corrupción, la perspectiva que tienen otros no son las mismas y difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es que es importante la formación, tener claro por qué lucho por algo, por qué defiendo esta situación, porque más allá de que yo pueda entender que es anticorrupción o es corrupción, es que en la práctica del marco legal constitucional, pues son mis derechos los que los tengo que defender, o son mis afectaciones a mis derechos, que es lo que tengo por los que luchar. Tenemos un marco constitucional que no está siendo respetado, y resalto y reitero, y lo felicito a Abraham por su trabajo. Yo creo que en su momento tendrá que ser reconocido y será uno de los tantos compañeros que desde los medios digitales hacen sus esfuerzos. Y siempre es importante lo que hace Ramón, que permanentemente también está en estos temas, que son espacios importantes para lograr el entendimiento. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aprendiendo cada cosa que nos va a servir justamente para ir fortaleciendo este proceso de reunificación, no solo del movimiento de Revolución Ciudadana, sino de la izquierda, del progresismo del Ecuador y de la región. Entonces, felicitarlo por el trabajo que viene haciendo, felicitando estos espacios y dejando el mensaje, compañeros, que más allá de diferencias que podamos tener dentro de Revolución Ciudadana, es el momento de madurar, es el momento de comprender que mi verdad no es la verdad de todos, que mi verdad, por muy verdad que parezca, cuando vivimos en sociedad,
pues tenemos que entender que el objetivo es ponernos de acuerdo y minimizar las diferencias para poder lograr el objetivo superior, que es el bienestar de nuestras familias, el bienestar de nuestros ciudadanos, nuestros amigos, que es lo que busca la política. Hablar de política, conversar con política de nuestros niños es lo mejor que podemos, porque la política no es mala, la política es servicio, y si lo entendemos nosotros así, pues podemos hablar y podemos considerar. Yo hasta critico al alcalde de mi ciudad, en Puerto Viejo, cuando multa en campaña a los partidos políticos por poner propaganda política en las paredes. ¿Qué pasa si el caso de la política es algo malo? Estamos desde allá, desde estas ordenanzas, pues discriminando, diciéndole a la gente que la política es mala. Y es algo que tenemos que combatir desde los territorios. Una vez más, felicitaciones, invitarlo a todos a la unidad, a la formación. Nosotros tenemos una organización también que promueve la formación de ciudadanos, no solo para ser candidatos, sino para ser buenos ciudadanos, para cuando tengamos que ejercer cargos públicos lo hagamos de la mejor manera, porque es una gran deficiencia que hemos tenido. Posiblemente nosotros promovemos a buenos cuadros para llegar a las dignidades de elección popular. Llegan nuestros compañeros, están en sus puestos, pero resulta que las bases quieren entrar a la institucionalidad sí o sí, sin entender que nuestra autoridad debe ejercer un buen cargo para que la gente crea que lo que llegó a hacer buenas funciones, que llegó a cumplir los objetivos y los sueños de la gente, y no para cumplirme un puesto a mí. Yo tengo que formarme como ciudadano para o ser dignidad, o ser un buen administrador, o ser un buen funcionario público si es que me toca la oportunidad, y si no, pues formarme para yo ser un buen ciudadano, para entender lo que hacen los funcionarios públicos, y de esa manera poder criticar y atacar y defender o apoyar cuando sea necesario. Gracias, Ramón, por la oportunidad. Felicitaciones a Abraham por su trabajo permanente. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Y al compa anterior, Manuel, me parece, por sus intervenciones. He tomado algunos apuntes. Me parece fantástica la propuesta del compañero, ¿no? De construir ciudadanía con ese chip anticorrupción, ¿no? Eso sería un paso inmenso. No podemos normalizar estas anomalías sociales. Y cuando los escucho a ustedes, no hago más que confirmar que los decentes, la gente decente, somos mayoría. Y es por eso que debemos encontrarnos en estos espacios de lucha. Y como dice Rubén, más allá de fortalecer el partido político, nuestro vehículo para dar la lucha institucional, hay que fortalecer la tendencia. Eso me parece fundamental, lo que dices. Hay que fortalecer la tendencia. Yo me pregunto, ¿no les parece curioso que los que han votado a favor, digamos, de la reducción de impuestos, la reducción del Estado obeso, entiéndase, quitarle recursos a la educación, a la salud, recortar los derechos laborales, privatizar las empresas públicas, esa gente que ha votado por todo eso, esos que han votado por digamos, por la privatización de entidades como el IES, en fin, han votado todo eso porque ellos no lo necesitan, porque ellos pueden llevar a sus hijos a colegios privados, se pueden pagar el dentista si se les daña un diente, pueden ir a universidades privadas, ¿no? Tienen acceso a clínicas privadas, no tienen problema con el transporte, porque tienen sus carros. ¿Y qué pasa con la gente normal, la gente modesta, la clase trabajadora? Pues que se jodan, dirán, ¿no? Porque al final son gente que ha vivido por encima de sus posibilidades, y por eso que están maltratando a la clase media. Y claro, dicen es que pobres han habido siempre, es lo que piensan en su fuero interno. Pues resulta que de pronto, compañeros, lo estamos viendo, resulta que de pronto empiezan a saltar algunas cosas. Ya no basta con los TikToks, con los zapatitos rojos, con esos golpes de efecto en los medios. No se puede vivir del engaño. El engaño tiene una fecha de expiración, porque el pueblo no es tonto, ¿no? Ecuador exigió un cambio político. Hay mucha gente que seguramente se equivocó con su voto, pero no son tampoco harakiris, no son gente masoquista que votó por su opresor, ¿no? Sintió genuinamente que la oferta de Lasso era lo más conveniente. Ahora están sintiendo la estafa electoral. Y no está bien, por cierto. Yo me aparto de esas prácticas de señalar insistentemente a los lazis
se los califica así, los lasis, los florindos. Creo que es un error. Y nuevamente me hago eco de las palabras de Rubén, cuando habla de convencer, tenemos que convencer, ¿no? De eso va la lucha hegemónica, de convencer, no de decretar, de convencer. Hay una frase de Miguel de Unamuno, que es un catedrático, bueno, histórico de la Universidad de Salamanca, la ciudad donde me encuentro, que la tengo impregnada en la cabeza, ¿no? Porque además se la puede apreciar en la biblioteca de la universidad. Y dice Unamuno: venceréis, pero no convenceréis. No confundamos vencer con convencer. Venceréis, pero no convenceréis, porque para vencer necesitas solo la fuerza bruta, ¿no? Pero para convencer necesitas razón y derecho en la lucha. Nosotros tenemos que apostarle al convencimiento, a convencer a los no convencidos, ¿no? No señalarlos, no refugiarnos en la moralina, ¿no? En el repudio, no. Convencerlos, decirles: compañeros, ustedes son parte de este pueblo, ¿no? que quiere salir adelante, que quiere aferrarse a un futuro compartido, sin dejar a nadie atrás. Empecemos a labrar un destino común. Entonces, claro, empiezan a saltar las cosas, ¿no? Se empiezan a romper las viejas lealtades con Guillermo Lasso. La gente empieza a cuestionarse temas de fondo. Y el progresismo, compañeros, la tendencia, no puede quedarse como mero espectador en esta debacle, ¿no? En este contexto de crisis, bueno, se abre una ventana de oportunidad. Pero ojo, que hay dos escenarios posibles. Insisto, pueden surgir alternativas políticas de talante autoritario, como ha pasado ya en Brasil, como ha pasado en España con Vox, como está pasando, ojo, con Chile. Hay un candidato que ha pasado a segunda vuelta, es el más votado en Chile, un fascista con todas sus letras, Kast, ¿no? Personajes nefastos que explican las cosas a base del odio, ¿no? Propuestas que, si hay inseguridad, bueno, apuntan a organizar patrullas para limpiar a los barrios de delincuentes y de miserables, ¿no? Pero no tocan los temas de fondo, la estructura. Y la otra posibilidad es nuestra alternativa, lo que nosotros debemos encarnar, una opción auténticamente democrática, una fuerza que desafíe a ese poder político, bueno, desde la articulación de los de abajo, desde el reconocimiento de nuestros dolores, desde esta idea compartida de un futuro común, ¿no? De este proyecto colectivo que debemos empezar a construir. Ese bloque histórico, insisto, sigue siendo un gran pendiente, pero tenemos que ya empezar a construirlo desde ya, sin perder más tiempo, sin egoísmos, cediendo en ciertas posturas. Ojo con algo. Esto que estamos planteando, vuelvo a insistir, no necesariamente tiene que ver con un discurso de izquierda. Al final esto se trata simplemente de ser patriota.